¿Está Nicolás Maduro a punto de arrastrar a Venezuela a una guerra abierta contra Estados Unidos, declarando un estado de alerta total que podría convertir las calles de Caracas en un campo de batalla? Imagínate despertar mañana y encontrar tanques en las avenidas, fronteras cerradas y el aire cargado de tensión, mientras el mundo observa si este régimen tambaleante sobrevive a su propia desesperación. Amigos, esta no es una película de Hollywood. Es la realidad que se avecina en el corazón de América Latina. Y hoy vamos a desentrañar cada detalle de esta crisis que podría cambiar el mapa geopolítico para siempre. Pero antes de sumergirnos en los hechos que te dejarán sin aliento, detente un segundo. Si crees que la verdad sobre estos conflictos no se cuenta sola, demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de esta escalada, o de lo contrario dejarás claro que apoyas el silencio en este conflicto que amenaza con desestabilizar a todo el continente. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad? Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta lucha por la información real, porque juntos podemos iluminar lo que los poderosos intentan ocultar. Escucha esto. Mientras tú tomas tu café esta mañana del 8 de octubre de 2025, Nicolás Maduro ha firmado un decreto que eleva a Venezuela a un estado de conmoción exterior, lo que en palabras simples significa alerta total, poderes absolutos para el ejército y la suspensión temporal de derechos constitucionales, que durará al menos 90 días, prorrogables indefinidamente. Este no es un capricho. Es la respuesta desesperada de un régimen acorralado por el despliegue masivo de fuerzas estadounidenses en el Caribe. Con 8 buques de guerra, un submarino nuclear impulsado por energía atómica y cazas F-35 sigilosos posicionados a solo horas de las costas venezolanas. ¿Por qué ahora? Porque Donald Trump, desde la Casa Blanca, ha ordenado ataques directos contra embarcaciones que Washington califica de narcoterroristas, hundiendo al menos 3 barcos en las últimas semanas y dejando un saldo de 17 muertos. Cifras que Maduro denuncia como ejecuciones extrajudiciales, un crimen que la ONU ya investiga como posible violación al derecho internacional. Imagina el pánico. Familias venezolanas que apenas sobreviven con un salario mínimo de apenas $10 al mes, ahora enfrentando el fantasma de una invasión que podría convertir su lucha diaria por comida en una pesadilla de balas y misiles. Pero vayamos al origen de esta tormenta. Todo escaló en septiembre de 2025, cuando Trump duplicó la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones, acusándolo de liderar el Cártel de los Soles, una red criminal integrada por altos mandos militares y civiles que, según informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, lava miles de millones en cocaína y fentanilo hacia el norte, inundando calles americanas con veneno mientras Venezuela se desangra en pobreza. Maduro, por supuesto, lo niega todo, gritando desde el Palacio de Miraflores que es una campaña de mentiras para justificar un cambio de régimen, un eco siniestro de la crisis de misiles en Cuba de 1962. ¿Y qué ha hecho Caracas? Movilizar a 25.000 tropas a las fronteras con Colombia y Brasil, entrenar a civiles inexpertos en la milicia bolivariana con rifles en mano, y preparar drones y patrulleras para vigilar el lago de Maracaibo, donde el petróleo, ese oro negro que representa el 70% de los ingresos del país, fluye como sangre vital, pero contaminada por corrupción. Fuentes militares filtradas a El País revelan que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha convocado ejercicios de defensa integral en 284 frentes de batalla, desde las playas de Margarita hasta las selvas del Orinoco. Todo bajo el lema de una república en armas. Una declaración que suena a ultimátum bélico. Ahora, pregúntate, ¿estás listo para entender cómo esta crisis interna devora a Venezuela desde adentro? Porque no es solo el cerco naval lo que asfixia al chavismo. Es el colapso que han forjado con sus propias manos durante 11 años de gobierno. La inflación, que en 2018 alcanzó el pico del 1,3 millones por ciento, ha sido domada en apariencia al 9% gracias a la dolarización informal.
pero el Producto Interno Bruto se ha contraído un 80% desde 2014, dejando a 7 millones de venezolanos como refugiados en el exterior. Un éxodo que la ONU califica como la mayor crisis migratoria del hemisferio occidental. En las calles de Caracas, el 70% de la población vive en barrios irregulares, sin agua potable ni electricidad estable. Hospitales como el JM de Los Ríos, que atiende a niños con cáncer, operan con generadores que fallan cada 3 horas. Y la tasa de mortalidad infantil ha subido un 30% en el último año, según datos de Human Rights Watch. ¿Y el petróleo? Petróleos de Venezuela, PDVSA, produce apenas 700.000 barriles diarios, una fracción de los 3 millones que extraía en 2008, porque sanciones estadounidenses han congelado activos por 11.000 millones de dólares y bloqueado refinerías clave. Maduro responde con este estado de alerta, autorizando al ejército a tomar control de industrias estratégicas, servicios públicos y fronteras, lo que en la práctica significa racionamiento forzado de gasolina al 50% de capacidad, cierre de aeropuertos civiles por tiempo indefinido y toque de queda selectivo en zonas de alto riesgo. Medidas que ya han provocado protestas espontáneas en Valencia y Maracaibo, donde multitudes han saqueado supermercados vacíos, gritando por pan y libertad. Interactuemos un momento. Si estás viendo esto desde Colombia, donde 1 millón de venezolanos han cruzado el puente de Rumichaca en los últimos meses, ¿sientes el miedo en tu propia piel? O si estás en Estados Unidos, pagando impuestos que financian estos buques de guerra, ¿te preguntas si vale la pena escalar a un conflicto que podría costar miles de vidas y disparar el precio del petróleo a $100 el barril? Porque eso es lo que está en juego. La Unión Europea ha emitido una declaración urgente el 3 de octubre, exigiendo una transición pacífica y democrática, mientras Rusia y China, aliados tradicionales de Maduro, guardan un silencio ensordecedor que huele a abandono. Moscú, con su propia guerra en Ucrania, no puede permitirse otro frente, y Pekín, que ha invertido 20.000 millones en préstamos petroleros venezolanos, prefiere negociar en secreto que respaldar un régimen al borde del abismo. Brasil, bajo Lula, ha reforzado su frontera con 10.000 soldados, temiendo un flujo de 2 millones de refugiados en las próximas 48 horas si estalla una guerra civil fragmentada. Y Colombia, con Petro al mando, ha alertado a la OEA sobre un posible genocidio humanitario si las facciones militares se dividen, como indican interceptaciones de comunicaciones que revelan 3 grupos en las Fuerzas Armadas. Leales al chavismo puro, oportunistas por una junta militar, y un tercer bloque que susurra apoyo a la oposición de María Corina Machado. Pero aquí viene lo impactante. Dentro del propio régimen, el pánico es palpable. 3 ministros clave, incluyendo al de Finanzas, fueron vistos el 28 de septiembre embarcando vuelos comerciales a La Habana y Ciudad de México con maletas sospechosas, no en jets oficiales sino en economy, un signo claro de fuga antes del colapso. El sistema bancario, ya frágil, suspendió transferencias electrónicas por 24 horas el 1 de octubre. Y los cajeros automáticos muestran filas de hasta 500 personas por un puñado de dólares. Escuelas cerraron indefinidamente en Caracas con un 90% de ausentismo y hospitales reportan un aumento del 200% en casos de desnutrición infantil. Cifras que la Organización Mundial de la Salud atribuye directamente a la parálisis económica inducida por esta escalada. Maduro, en un discurso televisado el 30 de septiembre, lució visiblemente nervioso, cancelando su escolta habitual y reuniéndose en un búnker en la Sierra de Ávila con solo 5 generales de máxima confianza. Un eco inquietante de las últimas horas de Saddam Hussein. ¿Dónde termina esto? Analistas de Crisis Group predicen 3 escenarios. 1. Los militares imponen orden brutal con ley marcial disfrazada. 2. Facciones rivales desatan una guerra civil que fragmenta el país en estados autónomos. O 3. La oposición aprovecha el vacío para un gobierno de transición, aunque con solo un 20% de probabilidades, dada la represión actual. Si te está impactando esta noticia, que revela cómo un decreto de alerta total podría sellar el destino de 30 millones de almas, haz clic en suscribirte
Es gratis, y no tienes excusa para ignorar lo que viene. Porque suscribirte no es solo un botón, es tu voto por la verdad en medio del caos. Tu forma de decir que no dejarás que esta crisis pase desapercibida. Sigamos. La situación humanitaria es catastrófica. Sin liderazgo claro, delegacias de policía se vaciaron el 2 de octubre. Checkpoints militares desmantelados y por primera vez en décadas, no hay represión visible contra manifestaciones, lo que ha evolucionado de protestos pacíficos a saqueos generalizados en el 80% de los supermercados de la capital. En Valencia, una unidad de infantería entera se negó a movilizarse contra civiles, declarando lealtad a una liderazgo democrática legítima, un código que la oposición interpreta como apoyo encubierto. Internacionalmente, la Casa Blanca ha movilizado fuerzas navales para evacuación de ciudadanos estadounidenses, estimados en 5.000, mientras la OTAN debate en Bruselas si esta tensión justifica una resolución de condena, con Francia y Alemania presionando por sanciones adicionales que congelarían otros 15.000 millones en activos chavistas. ¿Y Trump? En su discurso ante la ONU el 23 de septiembre, juró usar el poderío militar para destruir redes de tráfico venezolanas, llamando a Maduro un narcodictador que envía criminales como el Tren de Aragua a desestabilizar comunidades gringas, una acusación que ha elevado la recompensa por su arresto y puesto a Marco Rubio, secretario de Estado, al frente de la diplomacia de confrontación. Pero no todo es doom and gloom. Hay lecciones aquí para ti y para mí. Esta crisis nos recuerda que los estados fallidos no caen del cielo. Son el resultado de corrupción rampante, donde el 80% de los ingresos petroleros se desvían a cuentas offshore en las Islas Vírgenes, según investigaciones de la DEA, filtradas el 5 de octubre. Para los venezolanos comunes, significa entrar en modo supervivencia. Colas de hasta 12 horas por un kilo de arroz a $2. Cortes de luz que duran 72 horas seguidas en el interior. Y un índice de criminalidad que ha subido un 40% en Caracas, con pandillas aprovechando el vacuo de poder. Maduro, en su última aparición pública el 6 de octubre, recibió un doctorado honorario de una academia militar y dio una clase magistral sobre flexionar el músculo nacional. Pero sus palabras suenan huecas cuando el bolívar soberano, su moneda revivida, se devalúa un 5% diario contra el dólar. Expertos como Phil Ganson de Crisis Group advierten que, si no se estabiliza en las próximas 24 horas, veremos un éxodo de 2 millones cruzando fronteras simultáneamente, colapsando sistemas en Colombia y Perú, donde ya hay campos de refugiados al 100% de capacidad. ¿Qué opinas tú? ¿Es esta alerta total un acto de defensa soberana o el último estertor de un tirano acorralado? Deja tu opinión en los comentarios si te gustó el video. Haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos reserva en esta encrucijada latinoamericana. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla, donde profundizamos en los aliados traidores de Maduro y el rol de Rusia en este polvorín. Gracias por estar aquí, por cuestionar, por no rendirte ante el silencio.